veo que sí. Cuando las personas que me vayan a ayudar a leer los versículos, que enciendan la cámara y luego la desactivan si quieren. Y lo mismo cuando vayan a dar las opiniones. Y obvio, estar pendiente de que el audio esté desactivado cuando no estén comentando. Bueno, ahí pueden opinar, ya empezar, perdón. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Listo, ya pueden empezar, por favor. Ok. Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Vamos a... Primero voy a repartir los versículos, que creo que son muy pocos, y luego empezamos con la oración y con el taller. Hermanito Naudi, como sabe, usted es el primero. Como vamos a continuar con el capítulo 26, vamos a leer luego, para que me tenga la mano, Jeremías 29:13 y Oseas 7:14. Hermanito Naudi, Jeremías 29:13 y Oseas 7:14. Yo voy a leer Apocalipsis. Voy a tener aquí. Y alguien más que pueda leer, si alguien más puede leer, me avisa. Yo sí lo. Ok. Léeme, porfa, o sea, me tienes ahí a la mano. Hebreos 5:7. Sí, Hebreos 5:7. Y ya. Sí, solo vamos a leer eso. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar con una oración. Y bueno, como saben, la voy a hacer de rodillas. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Bendito y glorioso Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea siempre su nombre, Señor. Por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, invocamos tu Espíritu Santo para que nos inspire en este momento, Señor. Pido especial bendición para que me ayudes, Señor, a saber dirigir este taller, Señor, y que sea de beneficio en gran manera, Señor, espiritual, para todos y cada una de las personas que aquí nos acompañan, Señor. Que seas tú instruyéndonos y educándonos a todos, Señor. Ayúdanos a dejarnos moldear, Señor, por tu Espíritu Santo, a escuchar lo que tú no quieres decir en este momento, Señor. Cualquier cosa que sea para nosotros, ayúdanos a aceptarla y a ponerla en práctica, Señor. Y lo que le pueda servir a los demás, ayúdanos también a predicarlo, Señor. En tu santo y precioso nombre, Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados, Señor, acompáñanos esta noche y siempre. Y perdona, por favor, nuestros pecados. Amén, amén y amén. Bueno, como ya les estaba diciendo, vamos a continuar el capítulo 26 porque, o sea, como ya sabemos, era bastante extenso y lo tuvimos que separar en dos partes. Y vamos a ver, con el favor de Dios, si nos da tiempo para hablar del capítulo 27. Ajá. En el capítulo 26, que se titula Falsas oraciones, vimos entonces todas aquellas maneras en las que podemos insultar a Dios sin saberlo y que podemos mostrarnos de una manera no sincera, tal cual, como dice la palabra, falsa, y no aceptable a Dios, a pesar de que sea una oración.
Vimos también que la fe no es un sentimiento, eso como modo de repaso, que ya vimos que no necesitamos sentir algo especial al momento de orar, sino que simplemente tenemos que abrirnos completamente a Dios, ser sinceros a nuestra manera y poco a poco ir puliéndonos. Eso es lo que realmente Dios acepta. Vamos de todas maneras a repasar estos puntos en los siguientes puntos, valga la redundancia, que nos faltaron. Entonces, la hermana White comenta que tener una mente nueva es tener nuevos propósitos y nuevos motivos. Y esto claramente, porque si nosotros queremos mejorar espiritualmente, pues nuestros propósitos de vida y nuestros motivos en cada una de las acciones que hagamos va a cambiar o debe cambiar. Hay peligro en querer sentir emociones al orar. Esto es lo que le estaba comentando, que no necesitamos sentir ciertas emociones para orar, para que Dios acepte nuestras oraciones. Vimos que, de hecho, lo ofendemos si nuestras oraciones son muy decoradas, son muy largas, porque eso no es sinceridad. Dios espera que nosotros nos abramos. Y el tiempo, pues, nos los va a decir el Espíritu Santo, que es el que tenemos que pedir para que nos inspire, y la manera, pues, en la que nosotros podamos expresarnos. Y que no tiene que ir ligado a las emociones, porque sabemos que la bendición que nos da Dios como respuesta a esa oración, ahí es donde tenemos las emociones. Pues nos sentimos alegres y contentos porque Dios nos ha respondido. Pero no lo podemos esperar durante la oración porque realmente es un engaño de Satanás. Ese de que no siento que estoy orando, pero no siento esa emoción, no siento algo diferente, pues que no tiene que tener algo diferente, tiene que tener sinceridad. Y eso puede provocar incluso un acto erróneo consecutivo o de reflejo en otra persona, o incluso envidia, que una persona que nosotros le digamos que al orar sentimos algo diferente y que esa persona no lo sienta, pues esa persona va a decir, algo mal está en mí, yo quiero ser como tú, quiero tener esas emociones cuando oras, pero realmente no es así. Ya vimos, la emoción es en la bendición y es después. No seamos como los que viven pecando y orando, orando y pecando. Nosotros sabemos que somos pecadores y que pecamos diariamente con alguna pequeña cosa o cualquier cosa, nuestros pecados que por tanto tiempo acariciamos y que ahora estamos, digamos, como pagando las consecuencias de ese pecado. Pero aquí la diferencia con aquella persona que es falsa en sí, que cree que por orar demasiado ya se limpian sus pecados, como si la oración hiciera algo específicamente, que sabemos que no es así. Es Dios quien nos limpia y nos ayuda. La oración en sí es un canal y solo un canal. ¿Cómo nos diferenciamos entonces de esas personas que hipócritamente o falsamente se la viven pecando y orando? Pues la diferencia está en esto, que estas personas que pecan y oran y pecan son aquellos que están llenos de malicia, de engaño, de envidia, de celos y de amor propio. Entonces, la diferencia de una persona que sea sincera de corazón es que reconozca que está mal, pero que busque y trate y emplee ese cambio. En cambio, las personas que no son así, que son esas que describe la hermana White, que tienen mucha malicia, engaño, son esas personas que intencionalmente acarician esos pecados. Los que invocan su promesa mientras no cumplen las condiciones insultan a Jehová. Sabemos que esa es una de las traducciones del nombre de Dios. Y
Lo mismo pasa con Cristo. Hay muchas personas que reclaman la promesa de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi casa está bendita por Dios. Y tantas y tantas y tantas promesas que se pueden encontrar en la Biblia, pero que no cumplen con aquellas condiciones que Dios nos pide para poder darnos bendiciones. Entonces, ¿qué es importante aquí? Saber que primero, así no funciona. Nosotros sabemos que cada vez que Dios da una promesa, da una condición. Y segundo, que insultamos a Dios así. Y lo mismo con Cristo. Sabemos que Cristo es el que nos salva. Cristo es nuestro abogado, nuestro sacerdote. Pero el hecho de que nosotros nos agarremos de esos versículos que dicen que Él es nuestro abogado y que Él es nuestro sacerdote, no sirven si no cumplimos su promesa, que Él mismo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Eso está súper claro y no creo que necesite explicarse demasiado. Es intentar cumplir los mandamientos completamente, pero con intención de verdad de cumplirlos completamente. Vamos a leer Jeremías 29:13. Leo. Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Exacto, entonces esa es la clave para nosotros hacer una oración que se acepta a Dios, que lo busquemos y que le abramos el corazón completamente. ¿Cuál es la condición opuesta? Bueno, se muestra en Oseas 7:14. Oseas 7:14. Dice, no claman a mí de corazón, cuando se lamentan sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregan, pero se rebelan contra mí. Exacto, entonces para preocupaciones del mundo, preocupaciones físicas, nos lamentamos y lloramos sobre nuestra cama, pero ¿cómo queremos bendiciones si no vamos a la fuente de bendiciones? Y que además buscar a Dios no es buscar a un mago de yo lo busco y oro para que me dé bendición y solo así. Ya hablamos de las condiciones. Pero eso, entonces, nosotros, considerándonos cristianos, pues tenemos que buscar esa fuente. Dios dice, no me buscan a mí de corazón sincero, tenemos que buscarlo de corazón sincero. No es solo hacer una oración, es hacer una oración, acepta a Dios, una oración completa, mencionando a Cristo como nuestro único intercesor y pidiendo al Espíritu Santo para que nos inspire. Con oraciones precipitadas no existe verdadera comunión con Dios. Esto es otra condición. No es que entra dentro de las oraciones falsas. Es un Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por todo lo que me das, necesito que me ayudes en este día, en nombre de Jesús, amén. No es así. Eso también cuenta como una falta de respeto. No hay una verdadera conexión con Dios, porque es tal cual verla como un ejemplo, como un padre. Nosotros nos vamos y le decimos, gracias papá por esto y me voy. No es así. Ofendemos a Dios, entristecemos a Dios. Vamos a leer Apocalipsis 3. Los que quieran buscarlo, yo lo voy a leer. Apocalipsis 3, del 15 al 22. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que somos. Pero vamos a ver la diferencia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Sabemos que ahí se refiere a nuestro carácter. Esas vestiduras blancas es cómo queremos ser mejores, pulir nuestro carácter, pues solo con Dios.
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colibrio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí vemos que incluso la misericordia de Dios abarca lo que Él permite que nos pase, aunque a nuestra vista no sea agradable. Pero es para bien de nosotros. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entrará a nosotros. Es llevar a Jesús con nosotros. Es llevar a Dios con nosotros. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Sabemos, seremos coherederos del trono con Cristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto, como ya sabemos, es el mensaje dado a la Odisea. ¿Qué pasa con este mensaje? Dios les dice que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Nosotros realmente somos así porque esa es la condición de caída, de pecado. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si sabemos y reconocemos, aceptamos que somos desventurados, pobres, miserables, ciegos y desnudos, a comparación de aquellas personas que no lo aceptan. Que esas personas que se creen autosuficientes, que creen que ya son perfectas, que creen que ya son santas, que ya son salvas, que vimos que no es así, no podemos tomarlo porque es como que, entonces, ¿qué haces aquí? Ya deberías estar en el cielo. Entonces, importante saber nuestra condición, reconocer nuestra condición e ir a Dios reconociendo esas condiciones que tenemos y decirle, Señor, soy un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ayúdame, por favor, y límpiame, hazme mejor. Entonces, el problema no es serlo, sino no saber que estamos o no querer reconocer que lo estamos, porque Dios lo sabe todo, conoce nuestra debilidad, pero quiere ayudarnos a fortalecernos. Hay dos clases de oraciones. Una, la que es una fórmula, que es esa que ya tengo marcada, que ya sé qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, cuánto tiempo va a durar, que es la que vimos, que no es agradable a Dios, porque no es, o sea, Dios conoce nuestro corazón, no podemos engañarle. Y la segunda, que es esa oración de fe, que es esa oración de corazón abierto. Le expresamos todo con respeto, pero todo lo que sentamos. Si no sabemos qué orar, orémoslo. Esto es muy importante porque sé que a muchos nos ha pasado eso. No sé qué orar. No siento la necesidad de orar, no siento las ganas de orar, no sé ni qué decir. Pero eso mismo, entonces, digámoselo a Dios. Señor, no sé qué decirte, no sé qué hacer. Por favor, que tu Espíritu Santo me inspire. Ayúdame a acercarme más a ti, a buscarte más, a saber cómo hacerlo. Todo completamente. Lo que sintamos tenemos que dárselo a Dios. No es como que nos reservamos algo y a Dios nos mostramos de una manera lo mejor posible en un sentido falso. Es decir, tengo muchas cosas, tengo muchos pensamientos malos, pero no se lo voy a decir a Dios. Yo solo le digo cosas bonitas. No es así, no es así como funciona. Y más adelante vamos a profundizar un poco más en ello. Y por último, por este capítulo, vivir la oración es obrar. Es que realmente se note la diferencia de ese cambio. No es que vamos a ser santos con el hecho de bautizarnos, pero es importante ir poco a poco queriendo ya dejar esas malas costumbres, esas malas obras que nosotros hemos hecho. Si no mal recuerdo, dice en Ezequiel 36-31, creo que dice, nos acordaremos de nuestros malos pasos, de nuestros malos caminos, de nuestras iniquidades, de nuestras abominaciones. Y es importante acordarnos de eso en el sentido de, Señor, ya no quiero hacer eso.
ayúdame, incluso hay que pedirle a Dios el aborrecer lo malo que estamos haciendo, porque hay que estar consciente, el mal se disfruta porque tendemos al mal. Entonces, decirle, Señor, ayúdame a aborrecer eso malo que estoy haciendo, que sé que está mal. Ajá. Como introducción del capítulo 27, que se titula Satanás y la oración, muy bueno, muy importante, por cierto, vamos a leer Hebreos 5:7. Sí, yo lo leo. Dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Entonces, si el mismo Jesús suplicó con clamor y lágrimas al único que podía salvarle, que es a su Padre, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, Cristo es nuestro ejemplar, ¿no? Nos llamamos cristianos. Entonces, si nos llamamos cristianos, significa que tenemos que actuar como Él, seguirlo. ¿Y qué debemos hacer? Pues queremos ser salvos, queremos mejorar, pues hay que pedírselo, esa ayuda, clamar con ese deseo ferviente al único que nos puede salvar, al Cristo. Bueno, para recordar las frases célebres, muy importante. La primera, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en espíritu de oración, y entonces es cuando estaremos listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la siguiente, que está en Camino a Cristo, que es orar en el nombre del Señor Jesús, es más que hacer simplemente una mención de su nombre al principio y al fin de la oración, que vimos que esto es una manera para orar. Es orar con la mente y el espíritu de Él. Nos apropiamos de su nombre y con su nombre su carácter, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Satanás teme cuando oramos porque sabe que tendremos ayuda. Incluso tiembla. La hermana White dice que Satanás incluso tiembla. ¿Por qué tiembla? Porque le da miedo que una persona esté orando por el simple hecho de la oración. No, porque sabe que si nosotros oramos con corazón sincero, Dios nos va a ayudar. Entonces, él ya no tiene poder. Por eso es que no le gusta que las personas oren. Por eso es que hoy en día suplanta la oración con cualquier cosa, con el yoga, con meditaciones extrañas, con cualquier cosa que nos quite la oración. ¿Por qué? Porque ese es nuestro canal de bendiciones, como ya lo vimos. El enemigo impide que muchos de ustedes, dice la hermana White, oren, diciéndoles que no sienten lo que oran. Eso es lo que vimos, uno de los engaños de Satanás, que dicen, ¿para qué vas a orar si no sientes nada cuando estás orando? Y dice, y que sería mejor que esperaran hasta que adquieran más del espíritu de intercesión. Es como sientes una motivación, sientes que algo se estremece dentro de ti cuando estás orando. No, bueno, entonces no ores hasta que esperes que eso te llegue. Y no es así. Ese no es el Espíritu Santo. No lo es. En ninguna parte de la Biblia van a conseguir que Dios dice, esperen a que el Espíritu Santo les remueva las emociones, los sentimientos para poder orar. No, para nada. Pero ustedes deben decirle a Satanás, escrito está, es nuestra respuesta ante esa situación. Cuando nosotros sintamos que no quiero orar o alguien, incluso alguien mismo que nos diga, no ores hasta que lo sientes, ahí es donde vamos a usar el. Escrito está que los hombres deben orar y no desmayar.
Eso es un escrito está. Eso es algo que está avalado por la palabra de Dios. Si perseveramos, lo tendremos. Tendremos las bendiciones. Es el único que puede prometer. Esto lo comento a modo personal porque siento que es así. Sabemos que Dios nos dice que nosotros no podemos prometer porque nosotros no sabemos. Nosotros no somos dueños ni siquiera de las hebras de nuestro cabello. Ni siquiera sabemos cuántos tenemos. Y he aquí la importancia de nuestra palabra. Cuando nosotros damos una palabra, tiene que ser algo certero. Y que por eso no podemos prometer nada, porque nosotros no dominamos las circunstancias, el mundo entero, las condiciones, para poder asegurar que algo va a pasar tal cual. Si no es siempre que sea la voluntad de Dios. Pero en cambio, Dios sí, porque Dios sí puede controlarlo todo. Entonces, Él es el único que puede prometer. Y nos promete que nos va a ayudar cuando nosotros perseveremos y pidamos con corazón sincero que le busquemos, que tengamos bendiciones. Entonces, si es el único que puede prometer, porque es el único que puede cumplir completamente, pues confiemos en sus promesas. No permitamos que las sugestiones satánicas nos impidan orar. Sugestiones es un tanto de sugerencias, pero también con hipnotismo. Entonces, esas sugerencias que incluso tal cual nos hipnotizan, son del enemigo. Esas sugerencias de hacer el mal, de cometer tales actos que sabemos que no están bien, e incluso el hecho de alejarnos de Dios, son sugerencias del enemigo. Hay quienes dicen, es inútil que yo ore. Mis oraciones están tan mezcladas con malos pensamientos que el Señor no las oirá. Sabemos, y ya vimos, todos somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Todos lo somos. Pero ¿qué pasa? No caigamos, como ya vimos, en esa falsa humildad en donde digamos, Dios no puede. Lo que yo siento, mi maldad, está por encima de Dios. No hagamos eso. Dios, nada por encima de Dios. Si nosotros de verdad de corazón nos arrepentimos de corazón de las cosas que hemos hecho mal, pues Dios es presto para perdonar, así tal cual lo dice su palabra. Dios es presto para perdonar, está presto para bendecirnos y ayudarnos. ¿Qué pasa? Sabemos que hay muchos pecados, bueno, todos los pecados en sí nos dejan consecuencias. Podemos arrepentirnos y sí, ser perdonados de nuestros pecados, pero sabemos que las consecuencias aún quedan. Y dependiendo de la gravedad de nuestro pecado, pues será la gravedad de las consecuencias. Sin embargo, no digamos que Dios no puede con nuestros pecados, no puede perdonarlo, porque realmente lo que ahí está pasando es que no quiero arrepentirme totalmente de mis pecados, que es el mismo. Y nosotros incluso le pedimos al Señor, como ya lo dije, ayúdame a arrepentirme de mis pecados, Él también en eso ayudará. Esto es de Satanás. ¿Por qué esto es de Satanás? Porque es decir que Dios no nos puede salvar, como ya vimos. Y vimos que Jesús, en Hebreos 5:7, como modo de introducción que lo vimos, decía que Él oraba con llantos, con lágrimas, con aflicción, a aquel único que lo puede salvar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Como nacemos en pecado, ya tenemos predisposición al mal. Eso lo sabemos. Por eso el mal se nos es gustoso, se nos es natural hacer el mal. Y hacer lo bueno nos cuesta un poco más. Porque pervertimos esa naturalidad que tuvimos en el principio. Todos deberíamos entender que solo por Cristo se limita el poder de Satanás. Solo en el nombre de Cristo se limita el poder de Satanás. Por eso no quiere que oremos, por eso no quiere que lo mencionemos.
no los méritos propios. No es si yo como más sano, estoy sano porque como sano. Sabemos que, obvio, fe sin obra es una fe muerta, pero no le atribuyamos a lo material la bendición de Dios. Sí es cierto que nosotros tenemos que moldear nuestro carácter, moldear nuestra vida, pero no le atribuyamos la bendición a esa acción, porque también hay personas que por más que intentan hacer algo y no les resulta lo que se supone que tienen que esperar, y es porque Dios está diciendo, es que no es eso, soy yo. Satanás está de aquí para allá buscando a quien devorar. Sabemos que Satanás no duerme, no descansa. Entonces nosotros no durmamos, no descansemos en el sentido de que dejemos para luego el buscar a Dios. Porque cuando dejamos para luego el buscar a Dios, ahí está Satanás. Así como Dios mandó a sus ángeles, Satanás también a sus huestes de tinieblas. Si nosotros no pedimos en un momento de prueba, en un momento de tentación, la bendición de Dios y que los santos ángeles nos acompañen, que nos ayuden, que nos protejan, pues Satanás sí, ya sin nosotros pedirlo, vamos a Dios para oscurecer más todavía nuestra vida. Pero si nos aferramos a los méritos de Cristo, Dios envía refuerzos para librarnos. ¿Cómo? Orando. Es lo que tenemos que hacer, orar. Los que sirven a Satanás en el mundo, las personas que siguen a Satanás, tanto directa como indirectamente en este mundo, se lanzan unos a otros. Que si las guerras, que si pleitos, X, pero para ir en contra del pueblo de Dios, ya nos los demostró la historia y nos los dice la profecía que va a volver a pasar, se van a unir. Y es a lo que ya podemos, que ya bastantes veces hemos escuchado, un bien común, que sabemos que realmente es un fin común. Y el fin común es, esto me hizo acordar, de hecho, a esa frase de el enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así tal cual. Es por un fin común. No nos agradamos, pero hay un enemigo en común que tenemos que unirnos para poder derribarlo. Y es así tal cual. Y así va a pasar. Satanás detesta el nombre de Jesús y se alarma cuando lo invocamos. ¿Por qué? Ya lo vimos. Porque sabe que tiene poder. Porque Satanás sabe. Satanás no está en contra porque cree que puede más con Dios, sino porque quiere devorarse a todo el que puede. Si descuidamos el ejercicio de la oración, entonces sus milagros mentirosos serán recibidos con mayor facilidad. Estamos en el tiempo del fin. Sabemos que para ya el fin, van a haber grandes milagros prodigiosos y que van a ser mentirosos, que no van a ser de Dios, van a ser del enemigo. Y si no estamos orando, pues vamos a caer fácil en esos engaños, porque no vamos a estar percibidos, no vamos a tener ese conducto directo, ese canal directo con Dios, donde Dios nos instruya a discernir a través del Espíritu Santo de esto es mío y esto no. Por eso la frase icónica de orar en todo tiempo para poder estar preparados para la segunda venida de Jesús. Satanás se alegra cuando se ofrecen oraciones que no se entienden. Una oración, y lo digo, una oración que no se entienda, que no entendieron las personas que oran porque son muy humildes, falsa humildad. Así la persona lo sepa o no lo sepa, nosotros entonces tenemos el deber de instruir a esa persona y decirle, eso no es una oración aceptable. ¿Por qué? Porque es que no entiendo lo que estás diciendo. ¿Y cómo voy a decir amén a eso que no entiendo? Como esas personas que dicen que el Espíritu Santo los estremece y tal, y están hablando en lenguas que nadie entiende, ni ellos mismos entienden, y las personas dicen amén. ¿Cómo pueden decir amén si ni siquiera saben qué es lo que está diciendo? Dios lo dice, incluso en su palabra lo dice. Si hay intérpretes,
si hay alguien que sepa, y sabemos que no es un idioma angelical, sino que es en lengua, que es en lenguajes, que son idiomas, incluso si alguien está a mí me ora en inglés y yo no entiendo, pues no le puedo decir amén. Por mucha confianza que le tenga a esa persona, yo no sé qué es lo que está diciendo. Y no es una oración acepta, porque se supone que nos tenemos que unir, pero con entendimiento, con razón. Igual, si habla trabado, si habla bajito, si... O sea, la oración también es una ciencia, también tiene su ciencia. Tienta, Satanás, a la gente a que caiga en la glotonería o cualquier otra forma de sensualidad. Esto me sorprendió porque compara la glotonería, el hecho de comer hasta aborrecer la comida, con otra forma de sensualidad. O sea, relaciona la sensualidad con la glotonería, como parte de una perversión. Y adormece de tal modo su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan oír. Sabemos que la temperancia es algo muy importante. Nosotros tenemos que dejar de querer complacer al cuerpo solo por complacerlo. Sabemos que cuando comemos demasiado y estamos muy llenos, no nos entra nada, o sea, no estamos prestos mentalmente ni físicamente porque incluso hasta nos puede dar ganas de dormir para prestar atención a algo que Dios nos puede estar tratando de decir y que no nos va a llegar por esa glotonería, por esa falta de sensibilidad incluso, porque dice que adormece la sensibilidad, porque nos hace grotesco. Los acusadores de los hermanos son ayudadores de Satanás. Son palabras fuertes, pero verdaderas. Aquellas personas que le gusta hablar mal, tergiversar las palabras de aquellas personas solo porque le caen mal, porque no le agradan, porque no entiendan algo, pues realmente están siendo ayudadores de Satanás. Y aquí, ¿qué es lo importante? Tenemos que cuidarnos del chisme. Así, el chisme. El chisme es un enemigo de la obra. Y de hecho, ese es el título de una matutina de Fanny, buenísima, por cierto, que es muy cierta. Y no es porque la haga Fanny, sino porque usa la razón, usa la lógica en concordancia con la palabra de Dios. Eso, si alguna persona viene y dice, ay, hermano, ¿sabe que aquel hermanito me hizo esto, me dijo esto, o lo vi así, o lo vi así? Hay que detenerlo inmediatamente. Todos aquellos comentarios, por muy pequeñitos que se vean de, ay, bueno, no sé, yo que tú me cuido de este porque es como así, yo que tú no le hablo a este porque no. Esas cosas son chismes. Si nosotros estamos en desacuerdo con algo, con algún hermano, pues enfrentemos a ese hermano. Vayamos directamente con esa persona y digamos, mira, yo siento que yo te caigo mal, o yo siento que tú deberías mejorar en esto, o yo siento que deberíamos solucionar tal problema porque no me siento acorde, o explícame por qué actuaste de tal manera porque no entiendo. Es ir directamente con la persona y saber que nosotros no somos conciencia de nadie, no es que vamos a ir y tienes que dejar tus pecados porque eso está mal. Sabemos que los pecados son personales, pero sí, como vimos, que pedir perdón es algo necesario, incluso a nuestros hermanos delante de una iglesia, dependiendo de la gravedad del asunto, si sentimos que esa persona hizo algo malo en contra de nosotros y de verdad nos sentimos incómodos, pues primeramente orar, pedir a Dios que nos ayude y luego enfrentar a ese hermano y decirle, yo necesito solventar un problema contigo. Y así, y buscar solventar ese problema. Y si, bueno, dependiendo de la gravedad del asunto, si se necesita otra persona para que intermedie, bueno, eso ya es otra cosa. Pero eso, no caigamos en el chisme, no caigamos en aquellos mensajitos pequeños que en contra de los hermanos, porque ahí estamos siendo ayudadores de Satanás. Así
de grave es el asunto. Y bueno, hermanos, eso es todo por ahora. Ya después vamos a ver el capítulo 28, así que los que quieran comentar, levanten la manito y yo les doy la palabra. Hermano Naudi. Bueno, una vez más te felicito, hermanita Jocelyn, por tu buena exposición sobre el taller y bueno, sobre este tema tan importante que es Satanás y la oración, que de verdad es un tema que, bueno, desconocemos muchos, ¿no? Y bueno, mire, ¿qué podemos decir? Satanás conoce muy bien el tema de la oración. Satanás sabe que la oración es un arma muy poderosa en el cristiano. Él lo sabe muy bien y por eso él utiliza todos los medios disponibles para mantener esa alma lejos de realizar esa práctica que cada humano deberíamos tener, que es la oración, porque la oración sabemos que es la comunicación del alma, del hombre, con nuestro Padre Celestial. Es el conducto que nos une por medio de Cristo y gracias a ese conducto que es Cristo, nuestras oraciones pues llegan a su trono, al trono del Padre. Llegamos con Cristo, llegamos velados con Cristo y estamos frente al Padre por medio de la oración. Y Satanás lo sabe, por eso hace todo lo posible. Y entonces vemos una vez más también que Satanás, sabiendo esto, pues también trata de imitar, porque todo lo imita Satanás, todo lo copia de Dios, él no se inventa nada. Él es un ser creado y por eso Él siempre espera que nuestro Padre Celestial haga algo para Él copiarlo y torcerlo a su terreno. Por eso Él también ha puesto oraciones. Él también ha falsificado las oraciones y hace que muchas personas practiquen este tipo de oraciones y la podemos encontrar en muchas religiones paganas. Ellos también practican la oración. Sabemos que esas oraciones pues van directamente a Él, aunque algunas religiones piensan que le están orando al Dios Todopoderoso, por decir la Iglesia Católica. Sabemos que la Iglesia Católica, entre otras iglesias, sus oraciones son mantras, porque son repeticiones continuas que no llegan al trono de Dime. Dios, que son vacías, son muy vacías y, y, y no salen del corazón. Esas oraciones repetitivas no salen del corazón, simplemente son palabras vacías y eso pues lógicamente pues lo aprovecha el enemigo para desviarlo. Por eso es muy importante conocer realmente cómo debemos orarle al Padre para nosotros podermos cuidarnos de este ataque del enemigo, ¿no? Y una de esas es abrirle el corazón a Dios en la oración, sentir esa necesidad de Dios, sentir de que no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, porque nosotros dependemos de Dios, aunque muchos no lo quieren ver así. Entonces, una de lo principal que tenemos que tener nosotros en cuenta es sentir esa necesidad de buscar a Dios, tener esa fe de que nuestras oraciones serán escuchadas por nuestro Padre Celestial, pero también tenemos que aprender a perdonar también a nuestros semejantes, porque ¿cómo vamos a acudir al Padre buscando perdón de nuestros pecados cuando no nos ni siquiera perdonamos a nuestros enemigos? Yo sé que no es fácil perdonar a nuestros enemigos, pero debemos hacerlo porque si Cristo, cuando estuvo en este mundo como un ser humano, actuó y perdonó porque es nuestro Señor, era Dios y sigue siendo Dios, dejó como esta enseñanza, ¿verdad? Perdonó hasta el más vil pecador. Pues nosotros también tenemos que ser como Cristo, reflejar su carácter y perdonar a nuestros semejantes para que cuando nosotros vayamos a la oración
y pidamos perdón, pues nuestro Padre también nos perdone. Eso es una parte muy importante. Pero debemos abrir el corazón a nuestro Padre Celestial. Debemos sincerarnos con nuestro Padre Celestial. Debemos pedirle que nos enseñe a orar. Cuando estemos orando, pedirle al Padre que nos enseñe a orar. Pedir su Espíritu Santo para que Él nos guíe y ponga las palabras adecuadas para nosotros podernos dirigirnos a nuestro Padre Celestial con oraciones cortas. Nosotros debemos ser precisos, no hacer esas oraciones largas, como lo dice la hermanita aquí, porque cansamos a los ángeles, porque sabemos que los ángeles están ahí, cansamos a los ángeles y corremos el riesgo de que en esas oraciones tan largas, pues, no lleguemos a nada. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestras dolencias, nuestras angustias. Incluso cuando nosotros nos arrodillamos, sabemos que Dios ya sabe lo que le vamos a decir. Entonces debemos ser precisos, directos y con una voz ni muy alta ni muy baja, ¿no? Una voz normal. Y así es la única manera como nuestro Padre puede escuchar nuestras oraciones. Entonces, hay que tener estas cosas muy en cuenta porque el enemigo, pues, está siempre como león rugiente, como dice la palabra de Dios. Y bueno, yo sé que hay más cosas que agregar, pero bueno, voy a darle la oportunidad a otros hermanitos si tienen otra cosa que decir. Gracias. Gracias, hermanito. Con respecto a lo que dicen, creo que es importante recordar a qué Dios pedimos, a qué Dios servimos o a qué Dios le agradecemos incluso. Porque, a ver, habrán personas que digan como que, ajá, ¿y cómo tú sabes que esa es la manera de orar? ¿Cómo tú sabes que la Biblia es, porque tiene que ser mi guía, mi modelo? Porque sencillamente, si nosotros creemos, como ya lo habíamos hablado, si nosotros creemos en un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve, que está en todos lados, ese Dios que es capaz de crear, ese Dios que es capaz de perdonar, ese Dios que es capaz de prepararte para llevarte al cielo, el único Dios que cumple con todas esas condiciones es este Dios bíblico. Los demás dioses, con D minúscula, esos dioses no hacen todo en uno. Uno hace una cosa, que si el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la prosperidad, el dios de la sexualidad, la diosa del amor. O sea, son muchos, se lo dividen. Porque realmente lo que hacen es, cada uno copia algo de ese dios verdadero, ese Dios principal. Entonces, si nosotros creemos en ese Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, que es que el que nos creó, pues el único manual que a nosotros nos es dado en el mundo con esa característica de ese único Dios peculiar, pues el único manual es este. Entonces, si aquí nos dice que esa es la manera de buscar a Dios, pues esa es la manera de buscar a Dios. Si yo quiero pues no hacer lo que dice ahí, pues hay otros dioses que las personas, y no lo digo por mal, sino que si no quieren creer en ese Dios, bueno, lamentablemente, pues no creen en el Dios. Dios no nos obliga a seguirle, pero no digamos que es ese Dios, pero a mi manera, porque eso no existe. El Dios con esas características es el Dios bíblico. Así que, ¿cómo conocer a Dios? Pues buscando de su palabra, porque ahí es lo que Él nos ha dejado para nosotros conocerlo. Y esa es la manera, y es una manera más sencilla. No necesitamos flagelarnos, no necesitamos torturarnos, no necesitamos repetir y repetir y repetir como un mantra, no necesitamos nada de eso. Y bueno, digo más fácil entre comillas, porque sabemos que es más fácil hacer el flagelarse, es mucho más fácil que humillarse ante Dios y decir, Señor, reconozco que estoy mal. Es más fácil simplemente ocultar que soy un asco de persona a buscar mejorar
y de verdad ir demostrando que, que quiero cambiar y que estoy cambiando, porque se tienen que notar poco a poco los frutos. Entonces, es importante saber eso. Si queremos hacer las cosas bien, pues hay un solo camino. Hermanito Derek. Es interesante el hecho de que nosotros a la hora de orar queramos sentir una emoción, ¿no? Como la gran mayoría estamos gobernados por las emociones, queremos que al orar sienta bastante alegría o bastante tristeza, emoción que me haga llorar. Eso se nos ha vendido en todo tipo de religiones. Todas estas religiones que te mandan a orar y se ponen emocionados y sientes que se le convulsiona el cuerpo y todo. Ese tipo de oraciones es un engaño muy, muy fuerte en la sociedad, ya que es lo que la gente busca. Cuando, sinceramente, cuando uno se pone a orar, uno no siente nada de eso. Y al no sentir esas emociones que se desbordan, la gran mayoría de la gente dice, bueno, aquí no está pasando nada. Pero es porque uno ora con fe. Y la fe no es emoción. La fe es una certeza de que alguien te está escuchando sin importar qué. Entonces, el gran engaño de Satanás es decir que la oración no sirve, que la oración no vas a recibir respuestas. Sí recibes respuestas, pero no de la manera que tú crees. Y es a donde dice la hermana Jocelyn. Todo el mundo cree en Dios a su manera. No es creer en Dios a tu manera, es creer en Dios como está planteado en la palabra, en la ley. Y muchos tienen una concepción muy errónea porque no han leído o no se han instruido con la palabra. Entonces, cuando llegan a este ámbito de la oración, no saben lo que está pasando, no saben cómo es el proceso de la oración, por qué se tiene que hacer la oración y su importancia. Me parece muy interesante el hecho de que uno cuando ora, este, cuando hace algo malo, un pecado, y acaba de cometer pecado, o no siente esas ganas de orar, es como que, bueno, ya que Dios me conoce muy bien, no voy a orar porque me siento que soy indigno, ¿no? No soy perfecto, no soy santo, Él no me va a escuchar, Él me va a dar la espalda, lo cual no es así. O sea, Dios te manda a buscarlo, incluso en el peor de los casos. De hecho, en el peor pecado que hayas cometido, tienes que ir a Él de arrepentimiento, de verdaderamente arrepentirte por lo que has hecho, y Él abogará por ti. Pero muchos caemos en ese error de decir, mira, cometí un pecado horrible, no merezco ser perdonado. Y ese es el error y el gran engaño que hace Satanás con nosotros, así como engañó a sus ángeles, que mira, los engañó, los trajo con él, y cuando ellos querían revolverse a Dios, él mismo les dijo, mira, no regresen porque ya están perdidos, lo cual fue una gran mentira de él. Y está haciendo lo mismo con nosotros. El hecho de que no estemos recibiendo esa espiritualidad muy activa que se vende hoy en día, no está ocurriendo nada. Pero cuando te das cuenta de que la fe en Dios y el amor a Dios se hace mediante el estudio y mediante la obra y mediante la oración, creo que eso todo cambia. Son tres pilares muy importantes. Gracias, hermanita. Sí, totalmente cierto. Uno, que Dios siempre busca, perdón, el enemigo siempre busca mil maneras para que nosotros no oremos. Ejemplo, por un lado dice, ¿para qué vas a orar si es muy pecaminoso, si estás muy mal? No te van a escuchar porque estás muy sucio. Una mentira total. Y el otro es también tergiversar las maneras de orar. Mira, tienes que orar por 3 horas arrodillado. Que eso es, o sea, Dios nos pide que abramos nuestro corazón, pero no nos pide penitencia.
no nos pide penitencia. Entonces, estar 3 horas arrodillados, a mí ya me parece una penitencia. Eso no es bíblico. Eso no está avalado por la palabra de Dios. O mira, tienes que acomodar esa oración que sea lo más guau posible, tienes que acomodarla bien linda. O sea, eso es algo que Dios tampoco nos está pidiendo. Y tantas y otras cosas, tienes que hacer tales posiciones, tal. O sea, no es como Dios lo pide. Eso es una de las tantas trampas de Satanás. Y otra cosa es que o como por ejemplo el hecho de que tienes que sentir algo para poder ver que Dios te está respondiendo. No, porque ¿por qué eso está mal? Porque no podemos condicionar el buscar a Dios con los sentimientos, porque no puede ser así. No es como que si yo siento algo, es que voy a buscar a Dios. Si no siento nada, pues no lo busco. Y cuando no lo buscamos, ¿quién está? ¿Quién es el que está ahí como león rugiente? Pues Satanás. Y que además, ¿para qué seguimos a Dios? O sea, ¿para qué queremos ser cristianos? Para sentir una emoción. Entonces, no es realmente querer ser cristiano, es simplemente querer sentir algo. Para eso un concierto, para eso otras cosas, no sé, un parque de diversiones, para las emociones, para los sentimientos. Pero para buscar a Dios es la lógica, es un sentido común, un amor, un Señor, quiero realmente saber por qué me creaste, por qué me cuidas, por qué me has ayudado en toda mi vida, con lógica. Esa es la diferencia. Bueno, si alguna otra persona quisiera comentar, hermanito Naudi. Sí, quería agregar otra a lo que estaba diciendo el hermanito Derek, que es muy interesante de las emociones, que sabemos que eso es lo que la mayoría de las religiones venden es llegarle a Dios con las emociones, es que de que tienes que sentir algo dentro de ti para poder llegar a Él y sentirlo a Él. Eso es lo que mayormente, la mayoría de las religiones lo usan, inclusive utilizan hasta la música para poder sentirse bien y poderle llegar a Dios. Y sabemos que a Dios no se le llega por las emociones, se le llega por el conocimiento, y ese conocimiento está en la palabra de Dios. Y por eso es que la mayoría de las personas caen en estos engaños, porque no, no, no leen la palabra de Dios, no estudian la palabra de Dios, porque Dios ha dejado en su palabra muchas maneras de cómo debemos orar. Inclusive el mismo nuestro Señor Jesucristo dice que al orar, entra a tu aposento, cierra la puerta y arrodíllate y habla con Dios, porque Dios está en secreto, escuchará tus palabras. Esa es la única manera que hay que hacerlo. Esa es la manera más sencilla. Estar a solas y arrodillarse. Y ya, eso es todo. Y si no podemos hacerlo de esa manera, lo podemos hacer mentalmente. Hay muchas maneras que le podemos orar a Dios, pero todo está en la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, porque para eso Dios ha preservado su palabra, pero Satanás ha tratado de distorsionarla, incluso hace de que el hombre no la busque, no sienta necesidad de leer su palabra, porque sabe que ahí donde está el testimonio de Cristo, ahí donde está su verdad, y ahí es donde está la vida eterna. Incluso cuando nosotros no sintamos la necesidad de orar, cuando no tengamos ganas de orar, es donde más debemos buscar a Dios, es donde más debemos hacerlo. Debemos orar incluso cuando no tengamos ganas, porque es ahí donde Dios actuará más, porque es ahí donde el enemigo nos está atacando más, y es ahí donde nosotros debemos orar. No debemos preocuparnos por el qué decirle a Dios. Simplemente pongamos nuestras oraciones en manos de Dios, pidamos el Espíritu Santo y Él actuará. Gracias. Gracias, hermano. Sí, sí, esas emociones y todo eso es realmente
da bastante dolor porque la mayoría de esas personas no saben lo que están haciendo, el por qué lo están haciendo, no saben que la palabra de Dios no avala nada de eso. Pero lo que sí saben son los dirigentes, o los que deben saber son los dirigentes, y lo que hacen es llevar el mundo, no llevar el mundo a la iglesia, sino más bien la iglesia al mundo. Agarremos, es hacerlo, es volver a crear otro catolicismo. Agarrar unas cosas de Dios, agarrar una cosa pagana y lo unimos. Agarramos la oración y agarramos las fiestas de discotecas y entonces hagamos oraciones así súper, o sea, eso no es adecuado. O sea, si se quiere buscar fiestas, cosas así, pues sé sincero de corazón, sé sincero contigo mismo y di, yo prefiero esto que buscar a Dios. Pero no querramos disfrazar el cristianismo con cosas del mundo. O sea, eso no es así. ¿Alguna otra persona que quisiera comentar algo más? ¿No? Bueno, entonces vamos a orar. Mil gracias de nuevo por estar. Vamos a terminar con una oración. Los que pueden encender sus cámaras. Vamos a orar. Bendito y glorioso Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, te suplicamos, Señor, que nos mires a través de los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús y que tu Espíritu Santo se pose sobre nosotros, Señor. Gracias, Santo Padre Celestial, por todo el conocimiento que nos has dado, Señor. Ayúdanos a no ser falsos, Señor. Ayúdanos a ser sinceros de corazón, a abrirnos completamente a ti, Señor. En lo más secreto, en lo más profundo, declararte, Señor, lo que consideramos que somos. Ayúdanos a ver más aún nuestro carácter que incluso nosotros mismos no conocemos. Ayúdanos a buscarte siempre y en todo momento, Señor, a estar en espíritu, oración contigo, a dejarnos guiar y moldear por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a no caer en chismes, a no caer en envidias, en celos, en malos pensamientos, Señor, y que como sabemos que los tenemos, Señor, porque aún tenemos este cuerpo de pecado, ayúdanos a ir a ti, Señor, con corazón contrito y suplicarte que nos ayudes, que nos envíes tus santos ángeles para que nos protejan de las malas sugerencias del enemigo, Señor. Ayúdanos a entender que cuando te soltamos a ti agarramos al enemigo, Señor. Ayúdanos a entender que no existe un tercer bando, Señor, que solo o se está contigo o se está con el enemigo. Ayúdanos a buscarte siempre y en todo momento. Gracias por esta oportunidad que nos das. Quédate con nosotros, Santo Espíritu Divino, y que tus santos ángeles se queden con nosotros también. Perdona, por favor, nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de aquellos de los que aún no nos arrepentimos. En tu nombre precioso, Salvador Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, espero No, que Amén. haya estudiado bastante. Yo aprendí demasiado. Demasiado. Muy, gracias, muy gracias. bueno. Muy bueno. Gracias, hermanita, por tu taller. Fue muy bueno, buenísimo. Sé que hay más que hablar, pero sabemos que el tiempo, pues, apremia. Aprende. Pero Sí. que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Dios quiere una reunión Nos vemos. de oración. Y bueno, que pasen una feliz noche, que descansen y gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Que Dios los bendiga. Feliz noche.